Hola, mi nombre es Bustamante Matías Samuel y junto con mi compañero Moreno Leonel Nicolás vamos a realizar una presentación de lo que fue nuestro proyecto, que es un API REST hecha con Node.js y Docker. Antes de comenzar sobre este tema tenemos que saber qué es una API REST. Bueno, una API REST es una aplicación web que funciona en el lado del backend. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos lo que es separado el frontend, que llamamos a lo que es todo lo que el usuario ve cuando, por ejemplo, entra a una página web, y el backend, que es lo que funciona por detrás de esto, ¿cierto? Lo que hace que todo funcione. Básicamente eso. Ya después lo explicaremos más en profundidad. Bueno, otra característica de la API REST es que va a tener una serie de rutas configuradas, que va a ser la única forma de donde el frontend se va a poder comunicar con el backend. Esto ya va a quedar más claro cuando mostremos el proyecto. También lo que logra una API REST es que el frontend tenga una mayor rapidez y fluidez, ya que el frontend no se va a encargar del procesamiento de todo el procesamiento, solamente de hacer peticiones hacia el backend, nada más. Va a quedar mucho más rápido. Y una de las características más importantes y más buenas de lo que es una API REST es que puede ser consumida a través del protocolo HTTP por cualquier tipo de cliente. O sea que nosotros podemos tener una sola API REST que se encargue de conectarse con la base de datos, y esta API REST puede ser consumida por ejemplo, una página web. Nosotros hacemos una página web que se conecte con la API REST y va a poder ser consumida por esta API REST. Tenemos una aplicación móvil que también utiliza esta API REST y se va a poder comunicar, ¿cierto? O sea, vamos a poder tener diferentes frontend, por así decirlo. O sea, vamos a poder acceder desde muchos lugares a una misma API REST sin necesidad de programar todo de vuelta. Esto se puede ver mejor en este gráfico que tenemos acá, donde acá en esta parte tenemos lo que es la API REST. Acá tenemos distintos tipos de clientes que se van a comunicar a través de peticiones HTTP a esta API REST, donde los mensajes que se van a enviar y recibir van a ser de formato JSON, que son los más utilizados actualmente. Y esta API REST es la que se va a encargar de conectarse a lo que es la base de datos. Bueno, estas son las tecnologías que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Como vemos, el primer logo hace referencia a MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional o no SQL. Esto quiere decir que no es como las bases de datos tradicionales que conocemos, ya sea MySQL, Postgres, SQL Server, sino que la información en este caso, en vez de guardarse en tablas, se guarda en documentos. Y tiene algunas ventajas, como por ejemplo que se guardan documentos con formato JSON, entonces como que es mucho más legible la información. Es mucho más escalable que una base de datos relacional, y a su vez esto lo hace sea mucho más flexible. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que es Node.js, que es un entorno en tiempo de ejecución para la capa del server. Lo que va a hacer es la conexión hacia la base de datos. De esto se encarga Node.js, donde también le sumamos lo que es un framework o librería que se llama Express.js, que nos ayuda para este propósito, ya que trae funciones incorporadas que nos facilitan mucho el proceso de codificación. Luego también utilizamos React, que es una biblioteca de JavaScript para crear interfaces de usuario, o sea que está orientada al frontend. Es una de las más usadas actualmente, fue creada por Facebook, es de código libre, por eso decidimos usarla. Por último, utilizamos Docker, que Docker se lo denomina como un sistema operativo de contenedores. Docker lo que nos permite justamente es encapsular
todo lo que sea necesario para nuestro desarrollo, ya sea librerías, ya sea la aplicación en sí, dependencias, todo lo que sea necesario para que nuestra aplicación se ejecute, lo podemos encapsular en un contenedor de Docker. Podemos realizar una comparación entre lo que es Docker y lo que son máquinas virtuales. Como vemos en la imagen, para montar lo que son máquinas virtuales, se necesita montar lo que es sistema operativo, el hypervisor, que esto sería, por ejemplo, un VirtualBox, un VMware, algún software de virtualización que utilicemos. Y a su vez cada máquina virtual necesita un sistema operativo, necesita instalarse sus dependencias, necesita instalar la aplicación que necesitamos correr. A diferencia de Docker lo que nos permite es, sobre nuestro propio sistema operativo, solamente tener instalado Docker y en cada contenedor instalar lo que serían, como había dicho, las dependencias, las librerías que sean necesarias en nuestra aplicación. Entonces Docker va a correr nativamente sobre nuestro sistema operativo. No necesitamos de una máquina virtual diferente para cada aplicación. Bueno, algunas de las diferencias que podemos ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, las máquinas virtuales virtualizan a nivel de hardware. ¿Qué significa esto? Que tratan de simular un hardware específico a nivel software, ¿no es cierto? Docker siempre funciona a nivel software. Como había dicho, Docker funciona de forma nativa, funciona a nivel de sistema operativo. Entonces es mucho más liviano, la performance es mucho más rápida porque utiliza los mismos recursos de la computadora. Las máquinas virtuales son mucho más pesadas si necesitamos reiniciarlas, la performance no es la misma. Bueno, tiene sus limitaciones en cuanto a eso. Lo que sí se dice es que las máquinas virtuales son un poco más seguras debido a que son sistemas aislados. Cada máquina virtual no se comunica con la otra. Entonces, bueno, podemos decir eso. Docker, si bien no es que sea inseguro, pero bueno, los contenedores no están totalmente aislados como las máquinas virtuales. Bueno, algunas de las herramientas que usamos para poder hacer este proyecto son Trello, que lo vamos a pasar a mostrar a continuación. Usamos Trello para todo lo que es la organización de todas las tareas que teníamos que hacer. Hicimos varias tarjetitas como tipo metodología, que podría decirse, donde hacíamos una lista de tarjetitas de tareas para hacer, otras que se estaban haciendo y las terminadas. Para esto que utilizamos Trello, donde creamos un entorno de trabajo con el compañero y así facilitamos todo lo que es el proceso de lo que era organizarse y todo lo que es codificar. También, como podemos ver acá, utilizamos GitHub, un repositorio online que nos sirvió para poder codificar en equipo, o sea, trabajar cada uno desde nuestra casa e ir subiendo todo lo que eran las actualizaciones de código a este repositorio. Y por último, otra herramienta que destacamos es la de Postman, que nos sirve para hacer peticiones, o sea, peticiones a lo que es el backend sin necesidad de tener un frontend. Para esto nos sirve Postman, y que lo vamos a pasar a mostrar el código a continuación. Cuando estemos mostrando el código vamos a hacer un ejemplo de esto, más práctico. Ahora vamos a explicar lo que es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es una API REST, como habíamos dicho al principio, de películas. O sea, nosotros tenemos en la base de datos de películas y bueno, que van a poder ser accedidos a través de la API REST. Antes de pasar al código, vamos a explicar un poco lo que es el flujo de cómo sería la comunicación entre un cliente, en este caso un frontend, a la API REST. Como vemos, el cuadro grande representa todo lo que es la API REST, el cual tiene incluidos sus ítems, que ya vamos a explicar. Como vemos acá, el frontend, o el cliente, se comunica a la API REST a través de la ruta. Por ejemplo, para el caso de que nosotros queramos loguearnos o crear algún usuario,
nos comunicamos, ¿no es cierto?, con la ruta accede al controlador, el controlador accede al modelo y este va a realizar bueno, en el caso de que sea por ejemplo un login, y verificar si existe el usuario. Entonces el modelo dice, mira, existe el usuario, entonces el controlador le dice, se lo devuelve el frontend al cliente. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de que queramos obtener una película, acá ya cambia un poco la ruta, el camino. No cambia, sino que se agrega un paso más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al obtener las películas, nosotros agregamos el paso de autenticación. Por ejemplo, a través del frontend accedemos a la ruta para obtener todas las películas. Entonces, en este caso se va a ejecutar lo que sería la autenticación a través del JSON Web Token. Y lo que nos permite es identificar o autenticar, como dice ahí la palabra, a la persona o al usuario que está consumiendo la API. El JSON Web Token lo que nos permite es decir, tenés el token, es correcto, pasas. Si no tenés el token o no es correcto, no pasas. Entonces, si el token es correcto en este caso, accede al controlador, el controlador le dice al modelo, tráeme todas las películas de la base de datos, este se la devuelve al controlador, y el controlador se la devuelve lo que sería el frontend o al cliente. Eso sería básicamente el flujo de cómo funciona la comunicación entre el frontend o el cliente y la API REST. Bueno, ahora que ya entendemos más o menos cómo funciona el flujo, vamos a pasar a explicar lo que es el código. Bueno, acá tenemos nuestro proyecto. Primero les puedo explicar cómo lo organizamos, como para tener más o menos un mayor control sobre todo el código. Separamos todo lo que son controladores, que ya lo vimos anteriormente en el grafiquito de flujo. Separamos los controladores, los midbars, los modelos, una carpeta pública que ya la explicaremos después, y una carpetita donde tenemos todas las rutas guardadas. Y acá además tenemos estos 4 archivitos sueltos que ya lo explicaremos también. Voy a empezar explicando lo que es la conexión a la base de datos. Que primero, para explicar esto, voy a explicar. Bueno, anteriormente habíamos explicado que JSON lo que nos permite, Node lo que nos permite es utilizar paquetes que nos van a ayudar a lo que es la codificación. Como podemos ver acá para esto hay que saber más o menos lo básico de Node. En este archivo llamado packet.json podemos ver acá en esta sección todo lo que son las dependencias o los paquetes que utilizamos nosotros para poder completar nuestro código. Tenemos varios que utilizamos que vamos a ir explicando a medida que vamos explicando el código. Bueno, para la conexión a la base de datos, como dije anteriormente, utilizamos un paquete que se llama Mongoose, que lo que nos va a hacer es ayudarnos a la conexión a lo que es la base de datos. En esta sección de acá lo que tenemos es todo lo que es la conexión propiamente dicha, o sea, tenemos lo que es el nombre de la base de datos, la contraseña, etcétera, que como podemos ver acá no está explícito, sino que lo que estamos usando acá es lo que llamamos nosotros palabras de entorno, que lo que nos para lo que va a servir es para no exponer lo que son los datos estos sensibles. Cuando por ejemplo subamos este código a lo que es de GitHub, por ejemplo. Para esto guardamos lo que son estas variables en entorno, en archivo .nb, para que al subirla solamente subamos esto y cada uno tenga su propio archivo nb y podamos conectarnos a la base de datos. Bueno, acá lo que hace es la conexión. Si todo está correcto nos devuelve un mensaje de que está la base de datos conectada, está todo correcto. Básicamente esto es lo que hace este script de acá, ¿cierto? Acá lo que tenemos es la conexión a la base de datos. Bueno, luego tenemos lo que son algunas configuraciones del servidor en sí. Como habíamos explicado, ahí tenemos por ejemplo el paquete express, que es para configurar el servidor HTTP. Tenemos un paquete también que se llama Morgan, que lo que nos permite es ver el estado de las peticiones que se van realizando al servidor. También tenemos el paquete cores, como hemos dicho, que también sirve para
para que se pueda consumir la API o acceder al servidor donde está la API de algún servidor externo. Y bueno, esos serían los paquetes que utilizamos en este archivo. Ahí, como vemos, creamos el servidor, configuramos lo que es el CORS, definimos en qué puerto va a correr nuestra aplicación. En este caso el puerto 4000 o el que se declare en alguna variable de entorno. Bueno, ahí configuramos para que acepte datos en formato URL encoded o formato JSON. Y por último, configuramos lo que son las rutas, es decir, que estamos diciendo al servidor que utilice esas rutas que nosotros configuramos, que ahora vamos a mostrar. Y bueno, acá en este archivo index, lo único que hacemos es decirle al servidor que se inicie, que empiece a escuchar en el puerto que nosotros declaramos anteriormente. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cómo es que funciona todo lo que es la API. Para esto vamos a abrir la carpeta de lo que son todas las rutas, por el momento los controladores y los modelos. Si volvemos a la parte anterior, estamos parados en la parte de ruta, ¿cierto? Voy a hacer lo que sería el flujo del usuario desde que el frontend le pide, por ejemplo, autenticarse o crear un usuario hasta que le devuelve lo que es el token que habíamos dicho que devolvía cuando estaba todo correcto. Si tomamos a las rutas de autenticación, tenemos que también utilizamos lo que es el paquete de Express. Esta es una función que viene de Express, que lo que nos permite usar rutas. También lo que hacemos es requerir lo que son los controladores, el controlador del usuario, ¿cierto? Que ya lo voy a pasar a explicar. Y acá lo que hacemos es hacer una ruta con el método post, o sea que lo que va a recibir es un método post, que ya vamos a aplicar todo lo que es esto, lo voy a explicar en un rato mi compañero, donde acá dice, si hacemos un post a la ruta crear usuario, va a ser esto de acá, que es el controlador. Vamos a crear un usuario, nos vamos acá, acá lo que tenemos en crear usuario, por ejemplo, es que nosotros desde el frontend le vamos a enviar lo que es un usuario y una contraseña. Por ejemplo, al presionar un botón, cargamos los datos, ¿cierto? Le enviamos un usuario y una contraseña en la parte del body. Entonces, ¿qué va a hacer lo que es este controlador? Va a crear un nuevo usuario, que para esto va a requerir lo que es el modelo de usuario, ¿cierto? Si lo abrimos a este, tenemos acá lo que es el modelo de usuario, donde el modelo de usuario va a tener que vamos a guardar en la base de datos, ¿cierto? Un usuario y una contraseña, donde también vamos a encriptar la contraseña con un paquete que se llama bcrypt. También usamos Mongoose acá. Y bueno, eso es lo que va a ser lo que es el modelo de usuario. Entonces, una vez que nosotros creamos el usuario, ¿cierto? Primero lo que vamos a hacer es una comprobación para ver si existe el usuario, y si el usuario no existe, vamos a crear un nuevo usuario, ¿cierto? Bueno, una vez que se encriptó la contraseña y todo eso, ya vimos anteriormente, y nos va a devolver un estado de 201 que está todo correcto, y un mensaje que dice que el usuario ha sido creado correctamente. Entonces lo que hicimos fue entrar a la ruta. La ruta se conecta con el controlador de crear, por ejemplo, el método de crear usuario, ¿cierto? Este crear usuario se conectó con el modelo de usuario, que lo que hizo fue crear el usuario si está todo correcto. Bueno, ahora tenemos la otra alternativa de que, por ejemplo, queramos autenticar el usuario. Y entonces cuando hacemos un login, ¿cierto? Cuando queremos iniciar sesión. Hace básicamente parecido, ¿cierto? O sea, lo que hace es recibir también lo que es el usuario y la contraseña desde el frontend, comprobar de que el usuario exista. En caso de que exista, comprobar si la contraseña es válida. En caso de que la contraseña es inválida, nos devuelve un error. En caso de que todo esté correcto, lo que va a hacer acá es crear el token que nosotros vamos a necesitar después para poder acceder a las películas, editar, etc.
Para esto lo que usamos es un paquete que se llama JSON Web Token, ya lo había explicado mi compañero anteriormente, que, es lo que, que se encarga de crear este token. Y bueno, de que en el caso de que todo esté correcto, ¿cierto? Nos devuelve un mensaje, un código 200, ¿cierto? Todo está correcto. Y nos devuelve lo que es el token hacia el frontend. En caso de que no esté todo correcto, bueno, nos va a devolver un código 500 que dice que hubo un error interno. Bueno, esto básicamente sería lo que es el flujo del usuario, ¿cierto? De lo que habíamos visto anteriormente, de la ruta, ¿cierto? Para crear un usuario o autenticar un usuario. Todo el flujo este que vimos, ¿cierto? Ahora va a pasar a explicar mi compañero de cómo sería el flujo, por ejemplo, para lo que son las películas. Bueno, acá como vemos, tenemos las rutas para acceder a las películas. Como vemos, utilizamos diferentes métodos: get, post, delete y put. Si bien estos métodos se pueden usar para lo que nosotros queramos, por decirlo así, hay una convención, ¿no es cierto?, de que get, por ejemplo, se usa para obtener datos, el post para insertar datos, el delete para borrar y el put para editar. En realidad hay más métodos, pero bueno, estos son los más comunes, los más usados, y por eso decidimos utilizar estos. Como había explicado, cuando explicamos el flujo, en el caso de las películas, las rutas estaban protegidas por la autenticación, por una autenticación. En este caso es con el JSON Web Token. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que accedamos a una ruta, se va a verificar el token antes de acceder al controlador. Este verificar token es un middleware que lo que hace es, a través del header, verifica, o sea, nosotros tendríamos que enviar el token en el header de la petición. Bueno, entonces este middleware lo que hace es verifica, ¿existe el token o no existe? Si existe, ¿es correcto? Bueno, entonces, en el caso de que no exista o de que no se haya provisto un token, el middleware este nos va a responder, dice, status 403, que es un código de estado para decir que está prohibido, que no se puede acceder. Entonces, ahí en formato JSON respondemos con un mensaje que dice no se ha provisto un token. En el caso de que exista y sea correcto, lo que va a hacer este middleware es decir, mira, el token fue verificado correctamente, entonces va a ejecutar la función que sigue. En este caso sería el controlador. Entonces, una vez pasada la verificación del token, se ejecuta el controlador. Por ejemplo, en este caso es obtener películas. ¿Qué hace este obtener películas? Obtener películas lo que hace es llama al modelo de película, que acá como vemos, la película tiene como en su estructura el nombre, el director, la URL de la imagen, el género y la sinopsis de la misma. Bueno, entonces, como habíamos dicho, el controlador llama al modelo de la película y le dice, mira, buscate todas las películas que tengas en la base de datos. Entonces, si está todo bien, devuelve un código de estado 200, que quiere decir que fue exitoso, y las películas que existan en formato JSON. En caso de que haya algún error del servidor, se devuelve con un status 500. ¿Qué quiere decir? Que hay justamente eso, un error interno del servidor. Bueno, tenemos otros métodos dentro de lo que son los controladores también. Todos están protegidos por la autenticación JSON Web Token. Y bueno, tenemos métodos, por ejemplo, para obtener películas por nombre, que en este caso lo hacemos utilizando expresiones regulares. Tenemos para obtener la película por ID, que tenemos que mandar el ID en lo que serían los parámetros de la petición. Y bueno, buscaría de acuerdo al ID. En el caso de agregar película,
tenemos, bueno, hay un código comentado porque para ahorrarnos trabajo, lo que hicimos fue hacer un bot scrapper que lo que hizo fue navegar por la página de Cuevana y sacar muchas películas, tanto con sus datos y sus imágenes, para guardarlas en la base de datos y así ahorrarnos el trabajo de subir, estar guardando una por una. Bueno, pero bueno, este no quedaría definitivamente en lo que sería la API REST, sino que el definitivo sería el que con el que agregamos una a la vez. Por ejemplo, en la petición, en este caso, que es una petición post, enviaríamos en el body de la petición lo que sería el nombre, el director, la URL de la imagen, el género, la sinopsis. Bueno, y le diríamos al modelo que lo guarde dentro de la base de datos. Y en el caso de que esté todo correcto, se enviaría un código de estado 201 y, bueno, un mensaje que diga película creada correctamente. Bueno, también tenemos el método para borrar película, donde en este caso le tendríamos que pasar el ID de la película que queríamos borrar a través de los parámetros. Y bueno, si en el caso de que sea exitoso, se manda un código de estado 200 con un JSON, película borrada correctamente. Y por último tenemos el método editar película, que acá en el body le mandaríamos todos los datos que queramos editar y también en los parámetros le enviaríamos lo que es el ID para que sepa qué película tiene que editar. Y bueno, esos serían básicamente los métodos del controlador de película. Por último, tenemos lo que son los archivos de Docker, que como habíamos hablado, nosotros creamos esto con Docker, Node y Docker. Bueno, este Dockerfile lo que nos permite es crear una imagen de Docker, ¿cierto? Ahí, en este caso, en este archivo, declaramos el lenguaje que queremos, en este caso Node, en su versión 14. Le diríamos en qué carpeta dentro del contenedor se tendría que ubicar nuestra aplicación, qué archivos tendría que copiar, qué comandos tendría que copiar, que ejecutar, perdón. En este caso el npm install para que instale toda la dependencia. En qué puertos se tendría que exponer dentro del contenedor. En este caso el puerto 4000, igual que en la aplicación. Y bueno, y qué comando tendría que usar para iniciarse, que en este caso es npm run start. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay un problema con esto, porque Dockerfile, el archivo Dockerfile, por sí solo, nos deja crear una imagen única de nuestra aplicación. Es decir, que nosotros en este caso podríamos utilizar Node, o sea, el entorno de Node. Pero nosotros no solo usamos Node, sino que utilizamos MongoDB. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Docker nos da una herramienta llamada Docker Compose que nos permite como integrar varias dependencias dentro del mismo contenedor, ¿cierto? Entonces, en este caso es básicamente lo mismo que lo anterior, pero incluyendo la imagen de Mongo. En este caso declaramos los servicios, web sería nuestra aplicación, ponemos ahí el nombre del container, bueno, el puerto que se va a exponer, hay links que decimos que se tienen que conectar con lo que sería con Mongo dentro del mismo contenedor, dentro de qué carpeta va a estar también nuestra aplicación. Y bueno, abajo también, bueno, ahí damos los detalles de cómo sería la dependencia de Mongo dentro del contenedor. Bueno, le damos el nombre, la imagen que tiene que usar, en qué puertos se tienen que exponer. Y bueno, por último le decimos que no muestre los logs dentro del contenedor en ejecución. Bueno, acá podemos ver en la aplicación de escritorio de Mongo, de Docker, que tenemos funcionando
lo que es el contenedor, y adentro del contenedor tenemos la API REST y la base de datos, que en este momento se están ejecutando. Bueno, a continuación, para ya pasar a mostrar cómo quedó funcionando esta API REST, lo primero que vamos a hacer, y de paso mostrar lo que es un ejemplo de cómo utilizamos nosotros Postman, vamos a hacer un par de peticiones desde acá, y luego de continuación vamos a hacerlo a través de un frontend que hicimos para este propósito. Lo primero que vamos a hacer es loguearse, ¿cierto? Con usuario y contraseña, que ya lo tenemos guardado en la base de datos, que donde el usuario va a hacer test y la contraseña test, donde si sale todo bien nos tendría que devolver el token para poder acceder por ejemplo, a buscar las películas. Entonces vamos a hacer una petición que es de tipo post, y en el body le pasamos lo que son estos datos. Enviamos, ¿cierto? Y lo que nos devuelve es el token del que habíamos hablado. Lo vamos a copiar para poder hacer otra petición de, por ejemplo, la de obtener todas las películas, donde nosotros en la cabecera lo que le vamos a enviar es el token. Para esto vamos a pegar el token que tengo copiado, este, y vamos a hacer vamos a enviar, ¿cierto?, la petición, que en este caso es de tipo get. En este caso, como el token era correcto, nos devuelve el listado de todas las películas que tenemos guardadas en la base de datos. Por ejemplo, en el caso de que no le enviamos ningún token, nos devolvería el mensaje de que no se aprovecha ningún token. Bueno, ahora vamos a mostrar esto de modo más gráfico, desde el frontend que hicimos nosotros para esto, donde básicamente copiamos uno de internet y lo adaptamos para que se pueda comunicar con el backend para la API que hicimos nosotros. Bueno, en este caso, por ejemplo, tendríamos una pantalla de login donde a través de una petición post nosotros haríamos, justamente, valga la redundancia, una petición a la API REST, y en el body de la petición nosotros enviaríamos lo que es el usuario y contraseña. En el caso de que sean correctos estos datos, lo que va a hacer la API REST es devolvernos el token, y nosotros lo guardaríamos en lo que sería el local storage del navegador. Bueno, una vez que ya tenemos el token guardado en el local storage, ya podemos utilizarlo para las demás peticiones. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo también en el caso de obtener todas las películas, ¿cierto? Que lo mismo que para loguearse, lo hacemos a través de la función fetch, que ya viene incorporado con lo que es JavaScript. En este caso, a través del método get, en el header le pasamos lo que es el token que teníamos guardado en el local storage, donde, bueno, va a hacer todo lo que hace la API. En el caso de que todo esté correcto, lo que nos va a devolver es un array de películas, o sea, en formato JSON, donde luego esta la vamos a utilizar para mostrarlas por pantalla. En caso de que el local storage, o sea, el token no esté disponible, significa que no estamos logueados. Por lo tanto, en ese caso, lo que va a hacer automáticamente es redirigirnos a la pantalla de login para que nos podamos loguear. Bueno, una vez explicado más o menos cómo nos conectamos desde el frontend hacia el backend, le mostramos el resultado final. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es redirigirme a la pantalla principal, donde estaría el listado de las películas. Como no tenemos el token, ¿cierto?, nos redirige automáticamente a lo que es para loguearse, donde nos vamos a loguear con la misma. Bueno, acá podemos ver también que podemos crear un usuario, pero en este caso nos vamos a loguear, sea más rápido, con el usuario que ya tenemos registrado.
iniciamos sesión, ya se guardó el token en el Locker Storage, por lo tanto ya podemos ver el listado de películas que trajo automáticamente al cargar esta página. Como podemos ver acá, si nos vamos a Local Storage, ya podemos ver acá que está guardado el token que tenemos acá, que lo guardó automáticamente. Luego lo que podemos hacer a través de los otros métodos que tenía que podemos hacer a través de la ruta de película, como por ejemplo editar una película. Por ejemplo voy a poner 3 acá, voy a poner acá, guardamos, ¿cierto? Nos manda un mensaje de error que dice que la película se editó correctamente, y vemos que sí se editó. Luego lo que podemos hacer es borrar una película, que como por ejemplo podemos borrar esta que estamos, vemos que esta es la segunda, borramos, ¿cierto? Y vemos que se borró correctamente. Luego otra de las cosas que podemos hacer es agregar una nueva película, donde le ponemos que sea el nombre de la película, una descripción, el director, un género y una imagen de portada, que en este caso tengo copiado. Cierto que copié el toque, que lo tengo copiado por acá. Vamos a poner una imagen de una película, ¿cierto? Y la guardamos. Nos dice que la película fue creada correctamente. Y si nos vamos a la última página, vemos que la película se creó correctamente. Por último, lo que podemos hacer es filtrar las películas, es decir, buscar, como en cualquier página, a través de la barra de búsqueda. Por ejemplo, podemos poner la palabra D, en inglés THE, y nos va a buscar las películas que en su nombre está incluida esta palabra. Esta la hace a través de la ruta que habíamos visto antes, de buscar películas por nombre, que realiza la búsqueda a través de expresiones regulares. Y bueno, esto fue nuestro desarrollo. Espero que les haya gustado. La verdad fue muy gratificante realizar este proyecto. Fue muy buena experiencia el aprender más tecnología. Pero bueno, antes de cerrar vamos a contar un poco cómo fue nuestra experiencia, cómo fue todo nuestro aprendizaje a lo largo de este tiempo que nos llevó a hacer el proyecto. Para realizar este proyecto tuvimos 4 semanas, donde para poder completarlo satisfactoriamente y a tiempo, nos organizamos de la siguiente manera. En la semana 1 lo que hicimos fue estudiar e investigar todo lo que fue las tecnologías que íbamos a utilizar, aprender sobre React, ver qué paquetes utilizar en Node, etc. En la semana 2 lo que hicimos fue la implementación de Docker y hicimos también lo que fue la mayoría del backend. En la semana 3 desarrollamos todo lo que fue el frontend y para poder comunicarse con el backend. Y por último, en la semana 4 lo que hicimos fue desarrollar todo lo que fue la presentación y organizar todo el contenido que teníamos para que quede una presentación medianamente ordenada y que todos puedan comprender. Bueno, gracias por su atención. Esperamos que les haya servido este proyecto tanto como a nosotros y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.